Hermanos, Dios le bendiga. Estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Hoy entramos a la semana 13, el primer día de la semana 13. Esta semana vamos a hablar de la santidad como estilo de vida. Vamos a estar haciendo énfasis sobre la santidad. Así que ojalá que podamos aprovechar este tiempo para entender, comprender todos los elementos asociados al tema de la santificación de los creyentes, lo que Dios espera de nosotros, cómo pasamos de la santidad de tipo religioso a la santidad de tipo conductual, un estilo de vida coherente, una manera de ser, una manera de vivir, una manera de comportarnos, una manera de interactuar con las demás personas, no solo un estilo de vida religioso dedicado a lo litúrgico, lo cual es necesario, es importante, y en lo cual también puede soportarse toda la transformación que debe reflejarse en la vida de santidad, pero queremos verlo como un estilo de vida en sentido general. Así que vamos a hablar esta semana de la santidad, que Dios nos ayude y que su Espíritu Santo nos guíe al entendimiento de su palabra y al descubrimiento de la verdad sobre este tema. Hoy empezamos con nuestro llamado a la santidad en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 al 16. Oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda honra, toda gloria, todo honor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Santo. Gracias por tu obra redentora. Gracias por la salvación que nos compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario, mediante el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque por su sacrificio somos salvos y por su sangre somos limpios de todo pecado. Porque por la obra de tu Espíritu Santo somos santificados, consagrados, separados para ti, Señor, y fortalecidos para vivir de acuerdo a tu voluntad. En este momento, Dios, nos consagramos a ti, nos ponemos en tu mano para que tú nos guíes, Señor, nos dé el entendimiento de tu palabra, nos conduzca a la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos que serán partícipes de este tiempo. Habla sus vidas, Señor. Refuerza su fe, oh Dios amado. Renueva, Señor amado, su compromiso contigo, oh Dios. Y permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición. Permítenos, Dios mío, vivir lo que aprendemos de tu palabra y compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, llamados a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sino como aquel que les llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Sino como aquel que les llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, aquí lo primero es tomar ese verbo ser, que está escrito en imperativo, y entender que la santidad es un mandato, es una obligación que nosotros tenemos. Santificarse, desde el principio sabemos que es consagrar nuestra vida para Dios, separar nuestra vida para el uso exclusivo de Dios, separarnos del mundo intencionalmente, conscientemente, voluntariamente, movidos por el amor que Dios nos ha tenido. Nos separamos del mundo, renunciamos al pecado, renunciamos a vivir para el pecado. Cristo rompe las ataduras de esclavitud al pecado y ahora somos apartados y consagrados para Él. No se trata solo de un grupo de rituales para santificarnos. No se trata de hacer como hacían los antiguos, de golpearse el cuerpo. No se trata de hacer sacrificios, de ir de rodilla de un lugar a otro, mutilarse el cuerpo, o echarse ceniza o cualquier cosa así. Todo eso son ritos litúrgicos, o todo eso son actos visuales que no necesariamente indican transformación de corazón. La santidad implica ese acto consciente, voluntario, que nosotros hacemos para servir a Dios, renunciar al mundo y dedicarnos, consagrarnos, apartarnos, separarnos para Dios. Ya ahí empieza
la santidad en ese mismo acto de dedicación que hacemos cuando nos arrepentimos. Ahora, ese acto de consagración, de dedicación, de separación para servir a Dios implica empezar a aplicar disciplinas y conductas de vida que realmente nos alejen del pecado al que hemos renunciado, del estilo de vida pecaminoso al que hemos renunciado y que nos vayan acercando a la voluntad de Dios, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra como parte de nuestro proceso de desarrollo en la vida cristiana y como parte de nuestro proceso de santificación, que es un proceso que comienza con la conversión y que termina el día que veamos a Cristo cara a cara, tal como Él es, porque es en ese momento que se completará todo el proceso transformador, todo el proceso de santificación, toda la obra de salvación, y cuando veamos a Cristo cara a cara, entonces sabremos lo que somos. De modo que la santidad, la santificación, no es la suma de rituales y sacrificios litúrgicos, mitológicos, rituales que nosotros podamos hacer, sino que la santificación tiene que ver con la renuncia al pecado y todo lo que nosotros día a día hacemos renunciando a lo que nos separaba de Dios para acercarnos a Dios cada día, en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra forma de hablar, de comportarnos, etcétera. Nada hacemos con mutilarnos el cuerpo, nada hacemos con golpearnos el cuerpo, nada hacemos con vestirnos de silicio, nada hacemos con envolvernos en ceniza, nada hacemos con andar sobre nuestras rodillas, nada hacemos con ayunos, nada hacemos con largas oraciones, etcétera, etcétera. Si todo eso no está evidenciado en conductas, en renuncias al pecado, en dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, en adquirir un estilo de vida que adore a Dios, que en vez de queja tenga alabanza, que en vez de maldición tenga bendición, que en vez de odio tenga amor, etcétera, etcétera. Entonces, es importante salir del concepto religioso y ritualista de la santificación al concepto de la santificación que está más asociada a la alabanza, a la adoración, a la obediencia, a la búsqueda sincera y consciente de la presencia de Dios y a la identificación diaria de las cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas y una renuncia consciente a esas cosas que a Dios no le agradan. De modo que ese es el llamado, ese es el mandato que tenemos a ser santo como Él es santo. Lo otro que implica eso de ser santo como Él es santo, implica un retorno a la imagen de Dios que fue establecida en nosotros cuando fuimos creados. Esa imagen de Dios se refiere básicamente a los atributos morales de Dios o al carácter moral de Dios. Nosotros fuimos creados con la capacidad de ser santo. El pecado quitó esa capacidad y Cristo retorna esa capacidad mediante el arrepentimiento. Dios nos creó con la capacidad de amar. El pecado nos cambia el corazón y entonces nos enojamos, guardamos rencor, sentimos odio, etcétera, etcétera. Pero volver a la imagen de Dios en nosotros es volver a esa capacidad de amar, de tener misericordia, de ser bondadosos. Son los atributos morales de Dios o son el carácter de Dios que nosotros podemos adquirir. En otro momento he dicho, nosotros no podemos ser como Dios en el sentido de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, infinitud, eternidad, soberanía, etcétera, pero sí podemos ser semejantes a Dios como Él nos creó en sus atributos morales o su carácter. Podemos amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, ser santo como Dios es santo, ser justo como Dios es justo, etcétera, porque todo eso se nos aplica a través de la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y ese es el propósito de Dios, que alcancemos esa imagen de Él en nuestra vida, que la recuperemos, porque a causa del pecado la perdimos. La santidad no es un concepto abstracto ni reservado para unos pocos, es el llamado universal de Dios para todos sus hijos. En un mundo que normaliza el pecado y relativiza la verdad, la invitación divina resuena con fuerza. Sed santos porque yo soy santo. Me gustaría explicar eso, el mundo que normaliza el pecado y relativiza la verdad. A eso hay que tener, en eso hay que ser cuidadoso, en eso de la verdad relativa.
porque nos quieren convencer que todo el mundo tiene la verdad y que no tenemos por qué estar discutiendo argumentos y que tenemos que respetar la verdad de cada cual. Si eso fuera bíblicamente cierto, entonces no habría necesidad de predicar el Evangelio. Ahora, todo creyente debe saber que aunque nosotros en términos humanos no podemos decir que tenemos la razón en todo lo que hablamos, existe una verdad y es Cristo. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. De modo que aunque la gente crea tener su propia verdad y en cierto modo todo el mundo tiene la razón en algo, sin embargo, la relativización de la verdad lo que hace es al mismo tiempo dejarnos sin verdad auténtica y tratar de convencernos de que todo da lo mismo, de que cada uno tiene su propia verdad y que cada uno debe vivir según su propia verdad. No, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, su palabra es la verdad, el Evangelio es el mensaje de la verdad. Dios es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos al cual servimos. De modo que relativizar la verdad al mismo tiempo implica renunciar a la única verdad y establecer todo como verdad y decir que todo lo que la gente invente, diga, argumente, opine, entonces tiene algún tipo de verdad y eso es lo que se llama relativizar la verdad. Entonces, no todo es verdad. Cristo es la verdad. No todo es verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. No todo es verdad. Dios, Jehová de los ejércitos, es el Dios verdadero. No toda religión es verdadera. El Evangelio es la verdad y no es religión. En eso tenemos que estar conscientes los creyentes para poder defender no nuestra verdad, sino la verdad. La verdad. Cuando Cristo estaba frente a Poncio Pilato siendo juzgado, Cristo habló de la verdad. Y Poncio Pilato le preguntó qué es la verdad. Y Cristo le dijo lo que tú has señalado. ¿Y a qué se refería Pilato? A que había señalado a Cristo como el Hijo de Dios, como el Santo, como sin pecado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la verdad. En un mundo que normaliza el pecado, y es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. La Biblia establece claramente lo que es pecado. No importa, y de eso también he hablado en otro momento, lo que la sociedad valide por ley como bueno. La sociedad puede decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legalmente válido y eso no lo hace santo. El matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo pecaminoso, aunque en la sociedad sea válido. O sea, la sociedad puede validarlo, la sociedad por ley puede promoverlo, puede aceptarlo. No hay ningún problema si la sociedad normaliza eso. Es un problema de la sociedad, pero eso no tiene que ver con la Biblia. Eso no cambia el texto bíblico. Para el texto bíblico, para la verdad bíblica, para la verdad del Evangelio, para el Dios verdadero, para nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, que es el camino, la verdad y la vida, el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo pecado. Amamos a las personas, a los pecadores, y Cristo mismo promueve y dijo que Él ama a los pecadores, pero rechaza el pecado y toda conducta pecaminosa, aunque sea normalizada, es una conducta que no agrada a Dios. Dios sigue amando al que la practica, pero no ama la práctica. De modo que nosotros, aunque la sociedad normalice el pecado, no podemos cambiar el mensaje del Evangelio para normalizar aquello que la sociedad normaliza y ver como bueno lo que la sociedad normaliza como bueno. Lo que la Biblia dice que es pecado va a seguir siendo pecado. De modo que no existe esa verdad relativa en donde todo el mundo tiene la verdad y todo lo que se opine es verdadero, porque eso anula la única verdad y no existen cosas buenas cuando la Biblia dice que son malas. Dios sigue amando y nosotros seguimos amando al que practique el pecado y por eso los orientamos y los hacemos conscientes a partir de la verdad de que es pecado. Y es una muestra de amor cuando podemos anunciarle a la gente y ayudarle a identificar bíblicamente lo que es pecado, aunque en la sociedad sea permitido. Porque aunque la sociedad lo normalice, bíblicamente va a seguir siendo lo que siempre ha sido, lo que siempre es y lo que siempre será, pecado. De modo que santificarnos es una invitación divina que resuena, que debe resonar fuerte en nuestra vida porque es una invitación a ser santo como Dios es santo. La santidad no es un adorno espiritual, sino es una marca distintiva de quienes han sido redimidos.
La santidad no es un adorno espiritual, es una marca. ¿Cuál es mi marca? Bueno, que yo soy diferente, que mi manera de actuar, mi manera de comportarme es distinta. Cristo decía, si usted saluda al que le saluda, ¿qué hace de más? Eso hace cualquier persona común y corriente. Usted hace algo de más cuando usted saluda al que no le saluda, cuando usted ama al que le aborrece, cuando usted bendice al que le maldice. Entonces nosotros somos diferentes y eso es lo que es santificación. Santidad no es el vestido que te pones, santidad no es la cantidad de oraciones que tú haces, santidad no son la cantidad de ayunos que hace, la cantidad de vigilia que hace, la cantidad de veces que va al culto. Todo eso puede influir, todo eso puede reflejar de alguna manera la santidad, todo eso puede ayudar en la santidad. Claro que el que tú leas la Biblia, que el que tú ores, que el que tú ayunes, que el que tú vigiles, el que tú vayas a la iglesia, el que tú uses un vestido adecuado, todo eso puede ayudar a reflejar la santidad. El que tú ore, lea la Biblia, vaya al culto, ayune, haga vigilia, etcétera, puede ayudarte a fortalecer el carácter cristiano, a fortalecer tu vida para tomar decisiones correctas. Todo eso puede ayudarte para la construcción de un estilo de vida santo. Pero eso no es santidad, son elementos que nos ayudan a vivir en santidad. Vivir en santidad es hacer lo contrario a lo que el mundo hace, el mundo del cual salimos, del cual nos separamos, del cual nos apartamos para vivir para Dios. Y por eso Cristo en el mensaje en el Sermón del Monte, Jesucristo planteó del capítulo 5 al versículo 7 de Mateo toda su propuesta diferenciadora del mensaje del Evangelio. Y entre esa propuesta diferenciadora, Cristo habló de eso. Si tu enemigo te pide que vaya por una milla, ve con él dos. Si te pide la túnica, dale también la capa. Si te da una mejilla, vuélvele también la otra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque bueno, porque eso es lo distinto y eso es lo que es santidad. Santidad es eso. Amar al que no me ama, bendecir al que me maldice, hacer bien al que me persigue y me ultraja, orar por el que me hace mal. Eso es santidad. Si nos enseñaron y si quisimos aprender que santidad es la cantidad de oración que hacemos y el vestido que nos ponemos y todo ese tipo de cosas, todo eso ayuda, todo eso es correcto. Pero el que tú ores mucho no necesariamente indica que tú eres una persona que cuando no te saludan, tú extiendes la mano para saludar humildemente. A veces somos de mucha oración, pero no saludamos al que no nos saluda. No hablamos con el que no nos habla. No le damos un abrazo al que no nos da un abrazo. No nos acercamos al que no se acerca a nosotros. Si alguien me busca, me encuentra, decimos nosotros. El que me busca, me encuentra. Es el que me ofende, yo le ofendo. El que se porta mal conmigo, yo me porto mal con él. Entonces, no importa cuánta oración hagamos, si el que me busca me encuentra, el que se porta mal conmigo, yo me porto mal con él, el que me la hace, me la paga. Entonces, si seguimos con el estilo de vida mundano del que me la hace, me la paga, el que me busca me encuentra, no importa cuánto oremos, no somos santos. La oración nos santifica. Santifica el Espíritu Santo cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida y cuando verdaderamente nos separamos del mundo y empezamos a vivir un estilo de vida diferente, el estilo de vida que Cristo propone. Si saluda al que te saluda, ¿qué haces de más? Si bendice al que te bendice, ¿qué haces de más? Entonces eso lo hace cualquiera. Nosotros somos cristianos, no somos ya cualquier ser, no somos un ser humano común y corriente. Somos cristianos. Renunciamos al mundo, nos separamos del mundo para Dios y ahora tenemos que actuar como personas diferentes porque no somos un ser humano común y corriente ya. Somos cristianos, somos la diferencia en esta tierra. Y la diferencia no está en el vestido, aunque pudiera estar en el vestido. La diferencia no está en la cantidad de horas que oramos, aunque pudiera estar en la cantidad de horas que oramos. La diferencia no está en que vamos a la iglesia, aunque pudiera estar en eso. La diferencia está en qué tipo de personas somos hoy, qué tipo de corazón tenemos, qué tipo de conducta reflejamos. Esa es la diferencia. Y se supone que ir a la iglesia debería ayudarnos a establecer esa diferencia. Se supone que orar debería ayudarnos a establecer esa diferencia en el estilo de vida, de vivir. Es que no soy mejor cristiano porque ore, soy mejor cristiano porque la oración afecta mi estilo de vida y me hace diferente. No soy mejor cristiano porque leo la Biblia, soy mejor cristiano porque la lectura bíblica me afecta, me transforma, me cambia y me hace ser diferente.
No soy mejor cristiano porque me vista distinto a la gente, soy mejor cristiano porque esa vestimenta distinta refleja un cambio de actitud en mi corazón. No soy mejor cristiano porque vaya mucho a la iglesia, porque ayune mucho, porque haga mucha vigilia. Soy mejor cristiano cuando todo eso que hago cambia, transforma mi vida, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de pensar. Todo eso son instrumentos, herramientas que deberían transformar mi mente, mi corazón, mi actitud, mi conducta. Y si oro mucho y leo mucho la Biblia y mucho la iglesia y mi vida no cambia, entonces debo revisar qué está pasando conmigo, que a pesar de que hago todos los ejercicios espirituales que deberían ayudarme a cambiar mi corazón todavía no cambia. Hay algo en mi vida que yo no se lo he entregado a Dios. Hay algo que yo todavía no he entendido del mensaje del Evangelio y por lo tanto no lo puedo poner en práctica hasta que no lo entienda. No puedo ser cristiano y seguir viviendo al estilo de la vida del mundo. No bebo, no mato, no bailo, no robo, no fumo, pero todavía tengo odio, resentimiento, enojo, raíces de amargura, todavía tengo actitudes vengativas en mi interior, todavía yo insisto en decir el que me la hace, me la paga, todavía yo insisto en quedarme frisado en que en mi linaje familiar somos así y no renuncio a todo eso. Bueno, renuncié a la cerveza, renuncié al cigarrillo, renuncié a la discoteca, renuncié al bar, renuncié a las drogas, renuncié a la promiscuidad, renuncié a todo eso. Pero no he renunciado a estilos de vida conductual que me impiden reflejar la santidad. Y de eso se trata, ver la santidad como un estilo de vida. A veces somos capaces de vencer lo grande, pero no podemos vencer lo pequeño. Y el sabio Salomón dijo, las zorras pequeñas hay que cazarla porque ellas son las que echan a perder el fruto. Un agricultor bien puede poner una cerca para evitar que entre una vaca, que entre un chivo, pero no puede crear las condiciones, es más difícil crear las condiciones para que no entre una mosca, para que no entre un gusano, o para que la mosca venga y se asiente y, del efecto de la mosca nazca un gusano. Entonces, a veces nosotros los cristianos nos pasa eso, que nosotros podemos tener victoria sobre las prácticas pecaminosas grandes, pero preservamos las prácticas pecaminosas pequeñas que nacen en el corazón y que son tan pecaminosas como las otras que son más visibles, son más grandes, son más vergonzosas, pero son pecados, una y la otra. Entonces, la santidad nos invita a dejar el alcohol, pero también nos invita a dejar la ira, a dejar la mentira, a dejar el enojo, a dejar el orgullo, a dejar el odio, a dejar el resentimiento, a dejar las raíces de amargura. Está bien que haya dejado el alcohol, está bien que haya dejado cualquier otra cosa que me atara, que haya dejado las drogas, el alcohol, el cigarrillo, etcétera. Está bien que haya dejado todo eso. Ahora, el que haya dejado eso es un paso. Ahora debo dejar las otras cosas que son parte de la conducta cotidiana del ser humano y que a veces no la identificamos como mala porque estamos acostumbrados a ella, pero son malas. No las identificamos como malas porque no son tan visibles como las que ya dejamos, pero son malas. De modo que hay que desarrollar un estilo de vida de santidad, no meramente litúrgico, no meramente ritual, sino un estilo de vida conductual, de una vida transformada que agrada a Dios, que hace la voluntad de Dios. De modo que la santidad no es un adorno espiritual, sino que es una marca distintiva de quienes han sido redimidos. Y Pedro recuerda a los creyentes que su nueva identidad exige una nueva manera de vivir. Bueno, se nos va a hacer largo. La santidad no es una opción para el creyente, es un llamado divino que nace del corazón mismo de Dios. Pedro nos recuerda que la vida cristiana no se define solo por lo que creemos, sino por cómo vivimos. Nosotros creemos en el Evangelio, en la palabra de Dios, muchas cosas, pero todas esas creencias no nos dan santidad, deberían ayudarnos a ser santos. Pero creer cosas no nos hace santos, es ponerle en práctica lo que nos hace santos. Sino por cómo vivimos. Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos invita a reflejar su carácter en cada área de nuestra existencia.
Ser santos no significa ser perfectos por nuestras propias fuerzas. La santidad es la obra continua del Espíritu Santo en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Y eso es importante entenderlo porque termino de decir muchas cosas a las que nosotros deberíamos renunciar, que son parte de a veces de la cotidianidad, y a veces no podemos desprendernos de ella de la noche a la mañana. A veces nos podemos desprender de las cosas grandes y no de las cosas pequeñas. E insisto en decir, las pequeñas y las grandes son todas pecados y las zorras pequeñas son las que echan a perder el fruto. Entonces, a veces no podemos desprendernos de esas cosas que son menos visibles, pero la obra de la santificación es un proceso largo y continuado en donde Dios nos ayuda con conversaciones como estas, con pláticas como estas, con prédicas como estas, con reflexiones como estas, nos ayuda a identificar todavía donde hay áreas de nuestras vidas que deben ser penetradas por el Espíritu Santo a fin de poder producir en ellas la transformación. Y esa obra diaria y continua que hace el Espíritu Santo es que nos va llevando progresivamente a la santificación hasta restaurar plenamente la imagen de Cristo y el punto culminante llegue cuando veamos a Cristo cara a cara. Pero todos nosotros comenzamos en el mismo punto, el día que nos arrepentimos y separamos nuestra vida para Dios, consagramos nuestra vida para Dios, empezamos el camino de la santificación. Hoy, con esta prédica, igual que las prédicas en el templo que hemos oído durante toda nuestra vida cristiana, tiene la intención de ayudarnos a desarrollar ese estilo de vida, la transformación de nuestro carácter, de nuestro ser, aplicando la palabra de Dios que leemos, la que oímos predicar. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en ella para seguirnos llevando en un estilo de vida de santidad progresiva. Tenemos que ir progresando. Identifico hoy lo que está malo en mí, renuncio a ello, le pido al Señor que me fortalezca, que me ayude a dejarlo definitivamente, a no volver a caer en eso, en esas conductas, y sigo adelante creciendo y desarrollando el carácter de santidad que Dios quiere que yo desarrolle. De modo que es un proceso progresivo. No hay que desanimarse, lo que hay es que prestar atención, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, abrir el entendimiento para que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre cada día dónde hay áreas de mi vida que deben ser cambiadas y estar dispuesto a cambiarlas. El Espíritu Santo nos aparta del pecado, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos corrige el pecado y el Espíritu Santo nos capacita para vivir de la manera que a Dios le agrada. La santidad es, en esencia, una respuesta amorosa a la gracia que hemos recibido. Luego, la santidad es, en esencia, una respuesta amorosa. Quiere decir que Dios me dice que yo debo ser santo, pero yo no puedo ser santo como un acto simplemente de obediencia, sino como un acto de amor. O sea, lo que debe impulsarme a mí a apartarme todos los días más y más, a dejarme más y más todos los días del mundo del cual salí, al cual renuncié, es el amor que Dios me ha mostrado al aceptarme y recibirme en el momento que me convertí, a pesar de como yo era. Insisto, ya lo hablé en la iglesia, no decimos que Dios me ama tal como yo soy. No, Dios me ama a pesar de como yo soy. Él no puede amarme tal como yo soy porque Él no puede amar lo malo que hay en mí. Él me ama a pesar de como yo soy. Y Él aspira a que yo renuncie a lo malo por causa de ese amor que me recibe a pesar de como yo soy. Entonces Dios no me ama y no está obligado a amarme tal como yo soy. Dios me ama a pesar de como yo soy. Quiere decir que Él sabe las áreas negativas de mi vida. Él conoce mis vulnerabilidades, mis maldades, mis pecados, pero a pesar de eso, Él me ama. Ahora, ¿qué implica que Dios me ame a pesar de eso? Que Dios me reciba en su presencia aun cuando yo era enemigo de Él. Bueno, eso implica que si Él me ama a pesar de como yo soy y me recibe a pesar de que yo le he fallado y me recibe a pesar de que yo me hice su enemigo voluntariamente, quiere decir que ese amor que me recibe me debe motivar a cambiar aquellas áreas de mi vida que están mal, que no le agradan a Él y que Él decidió amarme a pesar de que Él sabía que hay áreas en mi vida que a Él no le agradan. Entonces, Él me ama a pesar de como yo soy. Y ese amor me invita a cambiar esas áreas de mi vida que no son agradables para Él y a pesar de ellas, Él me ama. De modo que cuando Pedro dice en toda vuestra manera de vivir, nos confronta con la realidad de que no hay áreas neutrales,
Nuestros pensamientos, palabras, hábitos, relaciones y decisiones son espacios donde la santidad de Dios quiere manifestarse. La santidad no es un evento, es un camino, no es una carga, es un privilegio de nuestra vida cristiana. Veamos cómo lo dice el apóstol Pedro, y ahora voy rápido porque se me está yendo el tiempo. El modelo de nuestra santidad es Dios mismo. Pedro no presenta un estándar humano, cultural o religioso, sino el carácter de Dios. Debido a que Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. La santidad no se define por comparación con otros seres humanos, sino por conformidad con Cristo. O sea, la santidad no es en comparación con otro ser humano. Yo no puedo decir, no, pero yo a pesar de que tengo mi problemita, yo me porto mejor que fulano, yo soy mejor que tal otra persona. No, 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 no. La comparación es con Cristo. Lo que yo hago se conforma a Cristo. Si se conforma a Cristo, entonces está bien. Si no se conforma a Cristo, está mal. No tiene nada que ver con la gente que me rodea, si es bien delante de los demás o no. Hay que averiguar primero si es bien delante de Cristo. El apóstol Pedro dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Implica la totalidad de nuestra vida, pensamientos, palabras, decisiones, hábitos y relaciones, que es de lo que vengo hablando, en lo que me detenido un poquito de tiempo. Número dos, el mandato de la santidad, sean santos. No es una sugerencia, es un mandato divino. La cita de Levítico muestra la continuidad entre el llamado del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro dice, sean santos como yo soy santo, se refiere a ese mismo llamado que Dios lo hizo a los israelitas, a los sacerdotes, a los de la tribu de Leví, en Levítico. La cita de Levítico muestra la continuidad de ese llamado. Sean santos porque yo soy santo. Dios nos llama a nosotros hoy a hacerlo, como Dios llamó a los sacerdotes de la tribu de Leví en aquel momento a hacerlo. La santidad es posible porque Dios nos ha hecho nuevos y nos capacita por su Espíritu Santo. ¿Es posible alcanzar la santidad? Sí, es posible porque Dios nos capacita para ello y porque Dios nos ha hecho nueva criatura, con lo cual ha limpiado nuestras vidas y nos capacita por el Espíritu Santo para vivir en vida nueva. Y número tres, la motivación de la santidad es el mismo Dios. La santidad no nace del legalismo, del ritualismo, de la religiosidad, sino de imitar amorosamente a nuestro Dios. No es el rito, no es la liturgia, es la imitación a Dios. Somos llamados a reflejar su carácter en un mundo que necesita ver a Cristo. Y nosotros somos los que podemos mostrar a Cristo a través de nuestro carácter cristiano. La santidad es respuesta agradecida a la gracia. No es un esfuerzo para ganar ser aceptado por Dios, sino que un acto de gratitud porque ya fuimos aceptados por Él y Él mismo nos ayuda a desarrollar ese carácter de santidad. Dios no nos pide algo que Él no esté dispuesto a producir en nosotros. Él nos pide que seamos santos, pero Él produce la santidad en nosotros cuando somos guiados por su Espíritu Santo. Su santidad no solo nos confronta, sino que también nos transforma. ¿Cómo la santidad nos confronta? Cuando vemos a Dios, podemos ver lo que hay en nosotros que no le agrada a Él. Eso es confrontación. Y luego esa misma santidad provoca transformación cuando por amor dejamos que Dios nos corrija y que Dios nos guíe a su imagen. Ser santos es vivir de manera coherente con nuestra identidad con Cristo. Eso es santidad. Somos cristianos, ya no somos un ser humano común y corriente. Somos cristianos y tenemos que vivir coherente con nuestra nueva identidad como cristianos. La santidad no es perfección instantánea, es un proceso continuo de rendición, obediencia y renovación. No es perfección instantánea. Cuando yo me santifico, me consagro para Dios, yo no me hago perfecto instantáneamente. Entro en un proceso continuo que implica rendición continua a Dios, obediencia continua a Dios y renovación continua delante de Dios. Cada área de mi vida debe ser rendida a Dios, debe ser colocada en obediencia ante Dios y debe ser renovada por el Espíritu Santo cada día. Cada área de mi vida entonces es una oportunidad para reflejar a Dios que me llamó. El llamado a la santidad no es una carga, sino un privilegio. Somos invitados a participar del carácter de Dios y a manifestarlo en un mundo que vive en tinieblas. Es un privilegio que yo pueda reflejar el carácter de Dios en esta tierra y Dios me invita a reflejar su carácter porque eso es posible. No me invitara si no fuera posible. Aplicación para hoy. Permite que el Espíritu Santo examine tu vida con la verdad. ¿Hay hábitos que necesitan ser purificados?
hay actitudes que no reflejan el carácter de Cristo, hay decisiones que debes rendir a la voluntad de Dios. La santidad comienza con un corazón dispuesto. De modo que cualquiera de esas preguntas que pueda responder sí, entonces debe empezar a rendir. Pídele al Señor que te muestre un área específica donde Él quiere trabajar hoy y entrégasela con humildad. Preguntas de hoy: ¿qué parte de mi vida cotidiana revela menos la santidad de Dios? ¿Qué parte de mi vida cotidiana revela menos la santidad de Dios? ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo transforme mis hábitos diarios? ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo transforme mis hábitos diarios? Número 3, ¿qué decisiones recientes muestran que estoy respondiendo al llamado de Dios a ser santo? ¿Qué decisiones recientes que yo pueda recordar demuestran que yo estoy respondiendo a ese llamado de santidad? Y me doy cuenta y evidencio por mí mismo que yo no soy la misma persona, porque en situaciones iguales, antes de ser cristiano, yo hubiese respondido de otra manera. ¿Qué aspecto del carácter de Cristo necesito imitar con mayor intención hoy? ¿Qué aspecto del carácter de Cristo necesito imitar con mayor intención hoy? Hermanos, la santidad es un llamado, es un imperativo del creyente. Desarrollamos la santidad por amor a la obra que Cristo hizo en nosotros, y la santidad, más allá de los ritos litúrgicos, de las prácticas litúrgicas que nosotros hacemos, esos son herramientas que nosotros usamos para poder descubrir y desarrollar el carácter de santidad. Pero la santidad tiene que ver con nuestra conducta diaria, con nuestro estilo de vida diaria, con nuestro estilo de adoración y alabanza al Señor, con nuestra manera de conducirnos con la gente y poner en práctica esos principios de Cristo. Nosotros no podemos actuar como el ser humano común actúa. Nosotros somos diferentes y por lo tanto tenemos que actuar diferente, conducirnos diferente, comportarnos diferente, responder diferente en circunstancias similares en donde el ser humano común es confrontado. La respuesta de él debe ser, mi respuesta en ese acto debe ser distinta a la respuesta que él da. En el trabajo, los dos tenemos el mismo jefe. El mismo jefe, a los dos nos falta el respeto. El cristiano responde de una manera, el que no es creyente responde de otra manera. Mi respuesta frente al irrespeto de mi jefe demuestra mi santidad. Y eso es importante, y eso es lo que tenemos que aprender, que es más relacionado con la práctica y el estilo de vida diaria que con la liturgia y los ritos religiosos. Santidad no es religiosidad, santidad es estilo de vida. Señor Dios Todopoderoso, honramos tu nombre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este consejo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, y que aprendamos, que nos quede claro en la mente hoy que santidad no es religiosidad, santidad es estilo de vida coherente con tu carácter. Bendícenos, oh Dios, por tu nombre Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y si Dios lo permite, nos vemos mañana para continuar esta semana 13, que estaremos hablando de la santidad como estilo de vida. Que Dios les bendiga.